Buenos días. Voy sin cámara. Sin cámara. Ya. Buenos días, les habla el ingeniero Walter Fuentes. ¿Pues bien? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Ok. Pantalla completa. Buenos días, les habla el ingeniero Walter Fuentes. Les envío un saludo de nuestro director general de la Dirección General de Operaciones en Salud, el doctor Eduardo Cruz, y de la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, el doctor Wilfredo Solís Tupes. ¿Se escucha? ¿Me escucha claramente? ¿Alguien podría responder? Como todos sabemos, lo primero que se va a activar va a ser el lado de gas. Pero el equipo tiene varias medidas de seguridad. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Ya. Ok. Buen día nuevamente. El tema que vamos a ver en esta oportunidad es la implementación de las plantas de oxígeno. Hemos tenido bastante requerimiento de información respecto a las condiciones necesarias que requiere la implementación de plantas de oxígeno, toda vez que la demanda de oxígeno se ha incrementado, se ha triplicado o quintuplicado a veces en muchos establecimientos de salud por la demanda de pacientes y por la necesidad de oxigenoterapia. En ese sentido, hemos querido dar algunas pautas para la implementación de plantas de oxígeno, tanto condiciones de preinstalación, condiciones técnicas, infraestructura, instalaciones eléctricas, mecánicas, red de oxígeno y las condiciones para las IOR como unidades ejecutoras, ¿no? En ese aspecto ya nos va a apoyar la unidad formuladora, nuestra unidad formuladora, que es la unidad de programación y presupuesto, que también está compartiendo este link. Siguiente. Bien. La implementación de la planta de oxígeno empieza con la necesidad del oxígeno medicinal. Como habíamos dicho, el incremento del uso del oxígeno se ha hecho más necesario, se hace más necesario estos días por las pacientes, por los diferentes dispositivos que se están utilizando ahora, incluso cánulas de alto flujo, los nuevos sistemas de oxigenoterapia que se están administrando al paciente, hacen necesario disponer de una mayor capacidad de oxígeno en nuestros hospitales. Y esto se ha venido observando que muchos establecimientos ya no se abastece con la suficiente capacidad por las empresas proveedoras. Entonces, cada hospital requiere, o cada establecimiento de salud requiere ya adquirir una planta. Entonces, una de las condiciones que justifica es cuando la oferta de oxígeno no atiende la demanda suficiente, ¿no? Entonces, en estos casos ya evaluamos
la necesidad de adquirir una planta de oxígeno o un sistema que abastezca oxígeno, ¿no? Pero en casos puede ser también sistema de concentradores o plantas de criogénicas. Ese tema lo vamos a ver en otras presentaciones. Entonces, en base a la necesidad, el hospital hace, en este caso hay un requerimiento del director, del responsable administrativo, de la necesidad de implementar una planta generadora de oxígeno, sustentando, ¿no?, los diferentes usos médicos que requiere la oxigenoterapia, ¿no? Es así como surge la necesidad de incrementar o de suministro de oxígeno medicinal para la atención de los pacientes. Un tema importante para poder establecer nuestra capacidad de la planta de oxígeno es dimensionarla y dimensionarla adecuadamente. Hay hospitales que no la han dimensionado correctamente y tienen poca capacidad en sus suministros o es insuficiente y se vuelve a pedir otras plantas, o en todo caso han dimensionado excesivamente y el suministro que utilizan o el requerimiento que tienen es poco. Entonces la planta se está subutilizando. Debemos escoger, dimensionar la planta eficientemente. Entonces, el MEF ha implementado una cartilla simple, pero también nosotros podemos hacerlo de alguna manera sencilla, ¿no? Calculando el consumo que se tiene en los establecimientos de salud, ¿no?, en función a los servicios asistenciales, servicios médicos, el número de pacientes que vamos a atender y los flujos que vamos a utilizar para la administración de oxígeno en cada tipo de necesidades, ¿no? Acá tenemos un cuadro sencillo, un cuadro que puede hacerlo fácilmente y establecer un número total dependiendo del número de horas de atención, el flujo de pacientes, por pacientes, y el número de camas o lugares donde se va a distribuir el oxígeno. En el otro cuadro de análisis de consumo medicinal se establece a más detalle, ¿no?, por el número de camas, el número de ocupación de camas, porcentaje de ocupación. No todas están al 100%, dependiendo de la realidad que ustedes manejan, van a utilizarlo, depende de un 80%, un 50%, ¿no? Y establece ya sus requerimientos de oxígeno. Y el consumo también es determinado de acuerdo a las necesidades de oxígeno, de acuerdo a los dispositivos que van a usar oxígeno, si son ventiladores, si son flujómetros, si son cánulas o dispositivos de alto flujo. Todo ese bagaje, obviamente, depende también, esta información también depende del área médica, ¿no? Acá participan tanto los ingenieros, los responsables del área de técnica de los hospitales, de los establecimientos, y el área existencial para poder definir, ¿no?, la cantidad de flujo que requieren sus pacientes, ¿no? Entonces se establece ya una cantidad determinada y acá solamente ya está tabulado y calculado, solamente se obtiene un valor por cada tipo de servicio asistencial que se está suministrando. Aquí tenemos un total de 79 metros cúbicos por hora. Entonces, yendo a un dimensionamiento real, podríamos considerar una planta de 80 metros cúbicos por hora. La determinación del planta de oxígeno medicinal puede ser de acuerdo a las condiciones o la oferta o al mercado que se tiene en el momento. Tenemos plantas PCA y plantas BCA. Las más difundidas a nivel nacional son las plantas PCA. Por sus siglas en inglés, son sistemas que trabajan por oscilación de presión,
por absorción de oscilación de presión. Y las BCA tienen el mismo sistema, pero trabajan por un sistema de vacío. Entonces, en los sistemas PCA tenemos plantas simples con una línea de producción, ¿no? Y plantas tipo dúplex, que tienen dos líneas en paralelo y que al final suman su producto y pueden ser suministradas mediante red o también llenar cilindros. En el caso, por ejemplo, que hemos determinado una planta de 80, queremos suministrar a la red y también a un sistema de cilindros, es bueno dimensionarlos adecuadamente, porque hemos tenido casos en que están suministrando oxígeno por red y también llenando cilindros, y me dicen que las plantas o el nivel de presión que llega a la red es muy bajo, o la pureza empieza a disminuir. Entonces, esto sucede porque están utilizando más de lo que produce la planta. Si una planta de 80 metros cúbicos por hora, quiero suministrar a mi red 60 metros cúbicos y tengo un compresor llenado a 20 metros cúbicos, está bien dimensionado porque tengo la capacidad de producción de la planta. Pero si le voy a pedir que me genere 80 y a la vez llene cilindros, no vamos a tener una buena calidad de oxígeno y la pureza o la concentración va a disminuir. Eso ha pasado en algunos lugares y hay que tener cuidado. O se llena, o en el caso que tiene la misma capacidad del compresor que la planta de generación y quiere también llenar red, deben de utilizar una u otra, no las dos a la vez. Bien, entre los sistemas principales de las plantas, tenemos obviamente toda una planta debe constar de un compresor de aire, filtros, secador de aire, tanques de almacenamiento de aire, los generadores de oxígeno que son en sí mismos el que genera el oxígeno, los PCA o BCA, y los tanques de almacenamiento de oxígeno. Se puede adicionar también un sistema de booster o compresor de oxígeno para el llenado de cilindros, de balones a alta presión. Pueden ser también, por su forma de utilización, plantas que llamamos puede ser móvil o en contenedores, ¿no? Que pueden ser desplazables de un lugar a otro de acuerdo a la necesidad o la demanda de oxígeno. Y también tenemos las plantas del tipo BCA, ¿no? Que son sistemas que producen oxígeno más compactas, aunque su uso en el mercado no se tiene muchas de estas plantas, pero en donde se obtenga, tiene un buen rendimiento de trabajo. Entonces, ya usted determina, de acuerdo a las condiciones, las disposiciones de plantas que pueden utilizar, o pueden usar también una planta más adicional, planta triple, ¿no? Hay plantas triples también. Bien. Otro tema importante para determinar qué condiciones va a tener nuestra planta de oxígeno es saber las características técnicas. Nosotros tenemos una ficha técnica, bueno, eso es referencial, pero tiene los componentes necesarios que hemos visualizado en la imagen anterior, en lo que es el compresor, los secadores de aire, los filtros, el generador, los tanques de almacenamiento y, en el caso, el booster de llenado, el compresor de llenado. Entonces aquí tenemos un listado de condiciones técnicas, por ejemplo, la capacidad de producción de oxígeno, los controladores de funcionamiento, un software que debe de tener, que tiene como un programa de mantenimiento que indica cuántas horas, de acuerdo al número de horas de trabajo, determina el programa de mantenimiento que requiere, ¿no? No todas las plantas traen este sistema, pero sería deseable, ¿no? Estas son unas consideraciones técnicas referenciales. Pueden tomar en cuenta o también pueden adecuarlas de acuerdo a sus necesidades. Una pantalla a nivel de usuario es importante para verificar la concentración de oxígeno. Alarmas
En caso de falla de energía eléctrica, en caso de que baje la concentración de oxígeno, es importante considerarlas porque nos va a permitir verificar que el oxígeno se mantenga en un rango del 93%, más o menos 3%, ¿no? Definir el compresor de aire es importante. ¿De qué tipo se va a hacer el compresor de aire? ¿Es libre de aceite, lubricado? Hay diferentes tipos, tanto lo de tornillo, los tipos scroll o de uñas, ¿no? Si va a tener variedad de velocidad, presión de trabajo, sistemas de refrigeración, normalmente son aire. En el sistema de secado tenemos los compresores, los secadores frigoríficos, que llevan un compresor frigorífico, o los desecantes, que trabajan por el sistema de absorción. En el tanque de aire comprimido tenemos las diferentes capacidades de acuerdo al tamaño de la planta. Para una planta de menor capacidad de 10 metros cúbicos tenemos un tanque de 500 a 1000 litros, ¿no? Dependiendo por eso de la capacidad de la planta. La válvula de seguridad, la válvula de drenaje automático es recomendable para, ¿no? Jugar el tanque. Y el generador de oxígeno en sí mismo, bueno, que permita visualizar los parámetros de pureza, ¿no? Pureza, parámetro de operación de la planta. En el tanque de almacenamiento de oxígeno también se requiere ¿no? almacenar el oxígeno generado y luego distribuirlo, ¿no? Con controles de medición. Los filtros son un tema importante porque permite tener un aire comprimido o un producto, materia prima para el oxígeno limpio y seco, ¿no? Eliminar los olores, eliminar cualquier bacteria. Entonces ahí por lo menos hemos indicado 4 filtros básicamente. En cuanto al compresor de llenado, es un compresor de alta presión, un booster que puede ser de 200 bar, 150 a 200 bar, dependiendo las condiciones técnicas. Un manifold para llenar, un backup, el tablero eléctrico necesario y los accesorios que son sensores. Estas son las condiciones técnicas básicas que debe tener una planta. Pueden variar de uno a otro fabricante, pero deben tener los componentes, estos componentes necesarios. Si solamente se va a usar para red, ya no requiere el compresor de llenado de balones de oxígeno. Una vez que tenemos las condiciones técnicas y hemos definido qué tipo de planta vamos a instalar en nuestro establecimiento de salud, se debe ubicar la planta. Supongamos que todo esto está en el área del establecimiento de salud y ubicamos la planta en una zona extrema, se deben tener en consideración algunas condiciones como, por ejemplo, zonas que esté ubicada la toma de aire en una zona libre de contaminantes. A veces ubicamos la planta cerca a una zona de residuos sólidos o donde haya chimeneas y el aire que toma, la materia prima que toma la planta de oxígeno, compresor para generar el oxígeno, va a captar todos estos olores o todos estos humos que puedan, y va a ingresar al compresor, va a ingresar al generador, y por ende vamos a tener una calidad de oxígeno no deseada, ¿no? Entonces, hay que ubicar también no cerca de zonas de estacionamiento, porque los autos generan monóxido, CO2 y eso también puede ingresar. Hay que tratar de ubicar en una zona alta la toma de aire para que nuestra materia prima generadora de oxígeno sea la más adecuada, una calidad de aire adecuada. Debemos buscar en la implementación de las plantas, la ubicación de las plantas. El polvo también es un contaminante que fácilmente va, obviamente, a pasar los filtros, pero hay que tratar de evitar esto. Si queremos instalarlo para una red de suministro, debemos considerar dónde hay unas redes troncales para ubicarlas de manera que podamos también conectarlas.
las dimensiones del ambiente también condicionan la ubicación de la planta, ¿no? En el ambiente interno debe tener las facilidades para la operación, desplazamiento del personal y el acceso a las partes, a cada parte del equipamiento, ¿no? De la planta. Entonces, este dimensionamiento, esta ubicación también depende del área que va a tener, ¿no? Si vamos a tener un área cubierta con techo, un área con infraestructura de albañilería o estructura de drywall, material seco, otro tipo de material metálico. Porque Un aspecto importante a tomar en cuenta es la preinstalación que requiere una planta de oxígeno. Muchas veces no se tiene la infraestructura, entonces hay que habilitarla, hay que construirla. La necesidad de energía eléctrica. Las plantas de oxígeno consumen bastante energía eléctrica. Requiere muchas veces requiere una habilitación nueva de los concesionarios y debe estimarse eso de acuerdo a las condiciones del hospital o del establecimiento de salud. Y la red de tuberías. Si se quiere suministrar por tuberías, debe ubicarse, debe implementarse también implementarse redes de tuberías para la atención de distribución a los pacientes, ¿no? Directamente. Aquí tenemos una infraestructura, puede ser de albañilería. El techo puede ser a un agua, 2 aguas, 3 aguas. Esta es una planta que un convenio que tuvimos con la UNI, que tenemos todavía. Y otro tipo de infraestructura metálica que puede ser diferente, una losa metálica. Entonces, las condiciones ya la van a definir el hospital de acuerdo a sus recursos, ¿no? Acá se ve una área limpia, ¿no? Siguiente. Ya. Obviamente, si vamos a requerir una infraestructura para las plantas, hay que ya elaborar los términos de referencia o los requerimientos que se van a instalar en estas para implementarlas. Entonces, la infraestructura, muchos de estos establecimientos de salud no tienen una zona definida para la planta o de repente está muy cerca a zonas de hospitalarias y hay que tener en cuenta que estas plantas también generan ruido y podría estar, si está muy cerca a un área de asistencial, podría generar el excesivo ruido a los pacientes y ser un fastidio. Entonces hay que ver, hay que considerar las condiciones necesarias. Si se va a hacer, hay que establecer, si se va a hacer una infraestructura nueva, hay que establecer qué condiciones se van a utilizar, excavaciones, se va a hacer concreto, estructuras metálicas, columnas. Hay que tener una referencia del costo de la infraestructura porque si no se establece adecuadamente esta información, se van a tener de repente, el proveedor puede no estar bien informado y podría establecer una infraestructura de repente no muy segura o riesgosa y que no esté a satisfacción, ¿no? de los usuarios. Entonces, es bueno establecer las condiciones básicas para que sean implementadas. Un tema muy importante y que genera problemas es la implementación de instalación eléctrica. Hay que evaluar qué capacidad de energía eléctrica tenemos, ¿no? Tenemos nuestros recibos de luz, verificar cuál es la potencia contratada, si tenemos capacidad para abastecer una planta consume, una planta de 20 metros cúbicos por hora está consumiendo más o menos entre 50 a 60 kilowatts. Entonces, verificar si nos queda esa potencia, si tenemos la capacidad para poder instalar. Si de no ser así, pedir la implementación o la ampliación de carga a la concesionaria local. Entonces, el personal debe conocer la información técnica de sus instalaciones, sus transformadores, ¿no? ¿En qué capacidad están? Las plantas tienen, como son de origen, son de importación, trabajan muchas veces a un voltaje diferente al que tenemos, de 460 a 380, y los hospitales trabajan a un rango de 220 voltios. Entonces, van a ser necesarios posiblemente unos transformadores.
los tableros eléctricos deben tener la capacidad suficiente para también poder atender la demanda, ¿no? Entonces, esta información es importante evaluarla para instalar una planta de oxígeno. En las instalaciones eléctricas, muchas veces el tablero eléctrico principal está en la subestación. Tiene que hacer un recorrido todo lo largo hasta la planta de oxígeno, hasta un punto cercano. También, acá vemos una red de oxígeno que va a abastecer a algunos puntos de una área de hospitalización, y se debe definir la distancia, los metrados, ¿no?, necesarios, y a cuántos puntos se va a instalar, ¿no?, en función a la capacidad de la planta. No le podemos pedir más. Si una planta de 20 metros cúbicos me rinde 300 litros por minuto y mi consumo es por paciente de 30 litros por minuto, solamente puedo abastecer a 10 camas. Si mi consumo es de 15, puedo abastecer a 20 camas. Entonces hay que determinar la capacidad de atención de la red de oxígeno también adecuada. Y empezamos a incrementar puntos. Lo que va a pasar es que la planta va a disminuir su concentración de oxígeno y la presión. Como veíamos, otro punto importante es instalar redes de oxígeno. Los servicios médicos que requieren uso continuo, llámese UCI, hospitalización, emergencia, la mejor manera de distribuir el oxígeno es mediante redes. No podemos estar trasladando continuamente balones, porque en los cilindros de oxígeno, en los balones, se pierde parte del oxígeno, no se utiliza la totalidad del oxígeno, se utiliza mucha mano de obra en el traslado, y los tiempos también de entrega pueden demorar mientras está en uno u otro lugar el operador, el encargado de distribuir los balones de oxígeno. Podríamos tener por un tiempo determinado sin oxígeno al paciente. Entonces, la mejor manera de entregar oxígeno es mediante redes. Si no, y no es muy costoso la instalación de redes, ¿no? Establecer las dimensiones de tuberías, los accesorios necesarios, la válvula de control, y condiciones que son fácilmente instalables en los hospitales que no la tienen, ¿no? Entonces, hay que evaluar también la instalación de redes de oxígeno. Otro punto a tomar en cuenta es ya cuando la planta ya se ha instalado, hacer las pruebas y verificaciones. Muchas veces no se tiene esa información y pasado un tiempo se tienen valores diferentes a los que se habían requerido. Entonces, pruebas de concentración de oxígeno con un equipo de medición, aparte del que tiene la planta, para poder contrastar las mediciones, que es lo más importante. Lo que nos interesa a nosotros es que el oxígeno se dé en las condiciones adecuadas, 93% más o menos 3%, según lo indican las farmacopeas europeas y americanas. Los protocolos del sistema eléctrico, ¿en qué condiciones se están entregando la planta? ¿Cuál es el voltaje normal de trabajo? ¿Cuál es el amperaje, el consumo de amperios normal que tiene la planta en condiciones óptimas? ¿Cuál es el valor de ohmios de la línea tierra? Entonces, es importante conocer. La verificación del nivel de presión, ¿no?, de los sistemas que van a la red, de la red de oxígeno, del compresor de aire, ¿no?, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. La verificación del funcionamiento del analizador de oxígeno, ¿no?, si está en el rango adecuado. Las alarmas, en caso de corte de energía debe haber una alarma. En caso de baja concentración de oxígeno también debe haber una alarma que nos permita tener el control de nuestra planta. Verificar la instalación de los equipos, las tomas de aire, tuberías y conexiones son importantes a la hora de entregar la planta, ¿no? Esto es importante en los hospitales que están adquiriendo planta de oxígeno, ¿no? Bueno, y para la recepción de la planta de oxígeno hay que verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas
que haya establecido el establecimiento de salud o hospital, ¿no? Las condiciones del contrato y las bases administrativas. La entrega de catálogos de los equipos. Muchos hospitales no entregan catálogos, muchos proveedores no están entregando los catálogos. No se sabe qué tipo de embalaje usa, qué compresor usa, qué aceite requiere, qué filtro requiere, no se tiene información. Entonces, uno va al hospital y dice, tu planta te la vendió hace 3 meses y no tengo información, entonces empieza a fallar, no se tiene. El soporte técnico por parte del proveedor es importante. Pedir la información técnica. Si falla un repuesto, el proveedor debe tener los componentes para poder reemplazarlo, debe poder venderlos. No queremos una planta descartable, ¿no? Que una vez que falla ya no sirve para más. La verificación del cumplimiento del funcionamiento de los equipos, ¿no? De cada componente es importante. Como hemos dicho, los protocolos de pruebas, ¿no? De resultado y pruebas necesarias. La capacitación es importante. La operación, el personal que va a manejar la planta, el cuidado, y la capacitación especializada en el servicio técnico y mantenimiento y reparación de las plantas. En el caso, el operador, el que va los de mantenimiento, el personal de mantenimiento debe conocer su planta de oxígeno, debe ser entrenado por el proveedor, ¿no? Y finalmente, el programa de mantenimiento. Cada qué tiempo requiere hacer el mantenimiento de estas plantas, cambio de algunos filtros, cambio de unos componentes o insumos. Es importante que sea entregado por el proveedor. Muchas plantas están fallando, incluso algunas organizaciones que han donado plantas la han entregado con la única condición de que el personal asistencial, el personal del hospital, el personal encargado de las plantas, le haga el mantenimiento, y no lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Al cabo de 3, 4 meses empieza a fallar la planta, o empieza a disminuir la capacidad de concentración, la capacidad de generación de oxígeno y la pureza, y es solamente por una falta de mantenimiento. Entonces, es lo que queríamos, por lo pronto, indicarles. No sé si hubiera alguna duda. En lo que respecta a la adquisición de plantas mediante IOR, el ingeniero Armando Márquez les tiene información que seguidamente les va a brindar para la correcta formulación y presentación, ¿no? En lo que respecta a estas inversiones. Gracias. Bien, buenos días con todos. Agradecemos la ponencia del ingeniero Walter. Hasta ahí, mientras se va organizando el ingeniero que va a continuar con la ponencia, quisiera saber si hay algunas consultas, por favor, pueden aprovechar en estos momentos y al mismo tiempo pueden revisar la información por el chat al inicio que se le ha escrito, a favor de
aquellos que ya han brindado sus datos, aquellos que faltan, por favor, para poder, digamos, enviar las informaciones y colgarlas en la plataforma. Esta grabación también ya se va a subir en el transcurso del día, ¿no? A más tardar mañana, para que ustedes lo puedan visualizar. Los 2 videos anteriores de las capacitaciones, lunes y martes, ya están colgados en la plataforma, así que lo pueden visualizar. No hay ningún problema. Bien, entonces estamos a la espera de algunas consultas que ustedes desean manifestarse. Por favor, estamos atentos a ello. Aló, buen día. A ver, buen día. Continuando, acá preguntan sobre la norma técnica de plantas de oxígeno. Y no se ha emitido ninguna norma específica en plantas. Solamente tenemos unos lineamientos para adquisición de plantas en gobiernos regionales, lineamientos para del MEF, también para la ejecución mediante IOR o planificar la inversión, pero no tenemos normas técnicas porque en las plantas intervienen varios tipos de equipos y no se tiene por lo menos al momento esta normativa. Lo que sí se va a presentar son unos lineamientos para la sostenibilidad y el mantenimiento, la preservación y las condiciones de instalación de la planta de oxígeno que está en proceso de elaboración en la DIEM, la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. ¿Una consulta? Me copian. Hay otra consulta en las condiciones mínimas de la infraestructura. Sí se puede usar drywall, consultan si se puede utilizar el drywall. Se puede utilizar cualquier elemento que dé protección a la planta de oxígeno. Podemos utilizar albañilería, ¿no? Estructuras metálicas, drywall, y otras condiciones que den protección a la planta de oxígeno de la intemperie, de las lluvias u otros fenómenos que puedan afectar su preservación. No habría ningún problema. Lo importante es también, obviamente, si se va a hacer drywall, una losa de concreto sí es necesario porque los equipos tienen bastante peso, algunos pueden oscilar entre 2 a 3 toneladas, 4 toneladas, y sí requiere obviamente un piso sólido y
y alineado para poder operar en condiciones satisfactorias. Proveerlo de una infraestructura, un rejado y un techo que permita asegurar su protección, ¿no? Tanto de los rayos solares como de cualquier efecto atmosférico. Ya, hay otra consulta acá. ¿Cuál es el trámite que se realiza para la obtención de la autorización de la planta de oxígeno? Esta autorización la está brindando la DIGEMIT, la Dirección de Medicamentos, de Insumos y Medicamentos del Ministerio de Salud. Hay una área especializada que evalúa las condiciones de las plantas y tendría que acercarse o coordinar con la DIGEMIT para esta obtención. Es un certificado de autorización sanitaria que comprende aspectos y normativas que ha indicado la DIGEMIT. Oh, sorry. Ya. Acá hay otra consulta. Me indican los compresores que generan calor. Los compresores de aire, en el momento de hacer la compresión del aire a alta presión, sí generan calor. Este calor hay que disiparlo y los ductos generalmente se conduce hacia una zona externa a la planta. En zonas muy calurosas, sea Piura o la selva, puede ser, dependiendo la temperatura que se genera en el ambiente, puede ser necesario utilizar extractores o inyectores de aire. Hay que evaluar las condiciones técnicas del proveedor. Generalmente los sistemas están operando en un rango de 30, 35 grados centígrados, un máximo de 40, y que si sobrepasan esa temperatura pueden empezar a fallar, por lo que se recomendaría así la instalación de sistemas de ventilación mecánica, extractores e inyectores de aire para ventilar el ambiente, ¿no? Tenemos otra pregunta, en relación al banco de filtros, ¿qué filtros mínimamente se debe considerar? Ya, en los filtros de aire se debe considerar un filtro previo tengo acá los micrones, creo que es 0.1 micrones, es un filtro de partículas. Otro filtro más fino de partículas o coalescente también para evacuar los condensados, 0.01 micras. Un filtro de carbón para eliminar los olores y posteriormente un filtro bacteriológico al final o a la salida del tanque de oxígeno para eliminar cualquier componente o rocío que pueda generar un tipo de bacteria en el oxígeno. Entonces, mínimamente podríamos considerar 4 filtros. No, no hay más. Sí. Ya, hay otra consulta, indica que la referencia a la prueba de concentración, que debe ser el 93 más o menos 3%, ¿cuál sería? 95, 79 menos 90, 21 de pureza. Por norma nos sigue 93%.
Es cierto, en la normativa que se ha establecido la DIGEMIT, como mínimo se exige la concentración del 93%. Obviamente tenemos que cumplir. Somos, bueno, un poquito más exigentes en las farmacopeas. Y en las farmacopeas, tanto europea y americana, se indica el rango 93, más o menos 3%. O sea, estamos hablando de 90, en un rango de 90 a 96%. En nuestro caso, nos hemos ido del lado del 93% para arriba. Entonces, tendríamos que registrar como mínimo 93% cumpliendo la normativa indicada por la DIGEMIT. ¿Ya? Sin embargo, no es que no sea apto para la dotación de pacientes un valor menor a 93%, sino que por norma ya lo vamos a considerar como mínimo 93%. Entonces, la concentración debe estar no menor a este rango y puede estar, obviamente, para superior no habría ningún problema. No, ese escrito es mentira. Claro. Ya, acá hay otra consulta en los lugares. Está tranquilo. Ya, acá indica, ¿de dónde podemos conseguir especificaciones de filtros? Bien, en filtros hay varios proveedores, varias marcas de proveedores. Hay las marcas, bueno, antes son extranjeras, hay marcas Parker, los filtros Donaldson, hay otras infinidad de marcas que pueden indicarlas o verlas en las páginas web, ¿no? Solicitando filtros para aire y para eliminar también humedad. Esta información está disponible, ¿no? en varias páginas. Tenemos otra consulta. En lugares de altura, la pureza de O2 varía o se mantiene tal como lo indican las características de la planta. Esto es importante. Con la altura, la producción de oxígeno puede disminuir. Por ejemplo, las plantas de oxígeno están diseñadas para unas condiciones al nivel del mar. A una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, ¿no? Pero cuando va a trabajar en regiones que tienen mayor altitud sobre el nivel del mar, 2.000, 3.000 metros o 4.000 metros sobre el nivel del mar, disminuye su generación de oxígeno. Entonces, hay que indicar en los pedidos, en las condiciones que se requiere la planta de oxígeno, indicar la altura y la humedad que tiene la zona y a las que ustedes requieren esa capacidad. Por ejemplo, la vez pasada se instaló una planta en Andahuaylas que está a 3.000 metros de altura y una planta que generaba, por decir, 20 metros cúbicos por hora, estaba entregando 15 metros cúbicos. Entonces, y no podía generar mayor capacidad. Entonces hay que pedir que las plantas sean dimensionadas para la altitud a la cual se encuentran los establecimientos de salud. En el caso del Cusco, por ejemplo, a unos 3.200 creo que está, o 3.300 creo, metros sobre el nivel del mar. Entonces se debe indicar que las condiciones que se desean de producción de la planta, en este caso, pongamos por ejemplo unos 50 metros cúbicos por hora, deben generarse a una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces el proveedor lo que va a hacer es dimensionar su compresor con una mayor capacidad para que entregue esa capacidad a los 3.300 metros sobre el nivel del mar.
Eso es importante indicarlo en sus condiciones técnicas, en sus características técnicas o términos de referencia. Bueno, no. Claro, acá hay una consulta en Huánuco. Una municipalidad distrital adquirió una planta de oxígeno de Pucallpa, que su altitud sobre el nivel es menor que Huánuco. Tendría problemas ya que esta planta está generando, de acuerdo a su diseño, es de 120 cilindros de 10 metros cúbicos por hora. Obviamente, Pucallpa está a menor altura que Huánuco y va a haber una, si se mantiene, si la planta está operando a una capacidad en Pucallpa y se traslada a Huánuco, obviamente va a haber una disminución de la capacidad de oxígeno, de generación de oxígeno, al 93%. Entonces, eso pasa con todos los equipos que van a estar a la altura. Por eso, cuando nosotros diseñamos o pedimos un equipo para una determinada altitud, se debe indicar, ¿no? En zonas de nivel, se debe indicar el nivel de altitud a la cual se va a instalar el equipo y a la cual se requiere esa capacidad. Vuelvo a repetir, ¿no? De hecho, en Huánuco va a tener una disminución de la capacidad de generación de oxígeno. Hay una consulta que se está pasando, indican que la calidad de solita o especificaciones se puede solicitar al fabricante, la solita se degrada, ¿no? Indican, bueno, la calidad de solita viene entregada por el fabricante, no le indica normalmente en sus presentaciones, sin embargo, puede perder capacidad de producción al ingresar la humedad a la planta generadora o también cuando se contamina con el ingreso de aceite. Entonces, con el tiempo puede degradarse y puede saturarse esta ceolita y no va a generar la misma capacidad al cabo de un tiempo. Por decir, si nuestra planta estaba considerada una planta de oxígeno 20 metros cúbicos por hora, se contamina con humedad porque no se cambió el filtro adecuado en su momento, o el filtro o el separador de aceite o los filtros de aceite no se cambiaron en su oportunidad, va a ingresar aceite al tanque de aire y por ende a la planta generadora de oxígeno, perdón, al generador de oxígeno que está conformado por la zeolita, y esta con el tiempo se va a saturar con el aceite y con la humedad, y una parte de la zeolita que conforma el generador de oxígeno se va a degradar, se va a deteriorar. ¿De qué empresa lo escuchaste? Va a dejar de operar y solamente vamos a tener una capacidad menor de producción de oxígeno. Por eso es importante que nuestra generador de oxígeno ingrese aire limpio, aire sin humedad, aire sin contaminantes de grasa y sin rastros o trazas de polvo. Esos tres contaminantes son los que deterioran el generador de oxígeno, y por ello es importante hacer los cambios necesarios, las reparaciones necesarias, los cambios de repuestos, los filtros generalmente, en el momento indicado por el fabricante, ¿no? Y el proveedor. Tenemos otra pregunta. En relación a la producción de oxígeno artificial, ¿qué dispositivo electrónico se recomienda para el monitoreo del grado de pureza de oxígeno y el porcentaje de impurezas? Hay medidores, hay diferentes marcas de medidores que realizan la medición del grado de pureza.
como los sensores de circonio y los sensores paramagnéticos. Entonces, ambos son válidos. Pueden medir el oxígeno y también en el otro caso, también medición de impurezas de CO2, CO y parte de agua, ¿no? Como digo, hay diferentes marcas y están en las diferentes páginas, se puede hacer el requerimiento. Tengo otra consulta. Acá me indican, ¿el compresor sube la eficiencia de la producción de oxígeno y la planta? No es así. El compresor está diseñado para la producción de oxígeno determinado de la planta de oxígeno. No da mayor o menor eficiencia. Lo único que se indicaba anteriormente es que si el compresor que trabaja en la ciudad de Lima lo llevamos a Arequipa, que está a la mayor altura, la producción de la planta va a decaer. Si la planta era de 10 metros cúbicos, posiblemente le dé allá en Arequipa 7 metros cúbicos por hora. Entonces, esa es la condición. El compresor no sube la eficiencia porque la eficiencia ya está determinada por la capacidad de intercambio de la zeolita y otros componentes de diseño. ¿Ya? Solamente para mantener, el compresor se incrementa para mantener la capacidad de producción de la planta. Bueno, acá indica, hay una consulta de Huamachuco. Actualmente tenemos problemas con el booster, lo que indicó el personal de la empresa que ganó la planta. Los rodajes están con daños, están fallando y no tenía, bueno. Uno de los problemas, claro, los boosters, como son equipos que trabajan a alta presión, altísima presión, son bien exigidos en sus mecanismos y hay que tener mucho cuidado en las condiciones de operación que indican los fabricantes. Por eso es importante la entrega de catálogos y el cuidado que deben tener con estos equipos. Y si no tiene la calidad apropiada, obviamente empiezan a fallar, empiezan a tener problemas de rotura de sellos, anillos, rodajes, y X motivos. Bueno, acá me indica que la planta está funcionando 24 horas al día sin descanso. Sí, tiene que ver, obviamente. Hay que, seguramente por la demanda lo han hecho trabajar en ese ritmo, pero yo recomendaría trabajar en unas 20 horas al día y por lo menos parar unas 4 horas para darle un tiempo de refrigeración al equipo, ¿no? No son equipos posiblemente de no trabajo continuo y han empezado a fallar. Y hay que tener, obviamente, hay que estar monitoreando día a día estos equipos, cómo están trabajando. Del hospital. Licenciada, había una capacitación, estaba presente, ¿no? Sí, correcto. Hay un plan para que puedan presentar hasta el 12. Hay que coordinar. Ya. ¿Ya están, chicas? Ok, me llamas. Pero hay 2 mensajes más. Ya, ok. No, la que llevar afuera.
no habiendo más preguntas, damos por terminada la sesión. Les agradezco su participación. Estaremos en contacto para cualquier otra información. Ya se va a programar otras condiciones técnicas de mantenimiento de... Perdón, acá tengo una última consulta. Si tenemos una planta de 10, un bote de 12 metros, ¿cuáles son? Ya, acá hay una consulta, bueno, para finalizar. Fabio Núñez consulta. En Jauja tenemos una planta de 10 metros cúbicos y un buste de 12 metros cúbicos, los cuales cuando empezamos a cargar los balones de esos tres empieza a perder pureza y presión. Bueno, hay que ver, dimensionar adecuadamente los equipos. La generación puede ser la generación de oxígeno. Perdón, ya. La generación de oxígeno debe ser de la capacidad del compresor llenado o el booster, ¿no? Pero no puede ser menor a la capacidad del booster. O sea, nosotros generamos 20 y podemos utilizar un booster de 20, generamos 10 y podemos utilizar un booster de 10. Si nuestro booster es de mayor capacidad, lo que va a hacer es succionar más de lo que produce la planta, y obviamente al tratar de succionar más va a disminuir la concentración de oxígeno o la pureza, y también por ende la presión, porque no tiene la capacidad de entregar esa cantidad de oxígeno. Entonces hay que adecuar. Si tenemos por sí una planta que genera 40 metros cúbicos por hora y queremos llenar 20 metros con un booster, sí podría dar, y sí, obviamente está holgadamente dimensionado, y las 20 restantes pueden ser distribuidos mediante una red, ¿no? Entonces, pero el booster no puede ser mayor que la capacidad de generación de oxígeno. Hay que tener en cuenta. Ingeniero, ¿eso se refiere a plantas duales? Ya, la presentación la vamos a encargar acá a la unidad de normas, que va a hacer la consulta, le podemos hacer llegar también. Ya. Estaba preguntando... Gracias. Se agradece la participación de ustedes a nombre del doctor Eduardo Cruz, director general de Operaciones de Salud, y el doctor Wilfredo Solís. Le damos las gracias por su participación y estaremos más adelante en coordinaciones. Hasta pronto. No es, debe ser de alguna empresa que quiere, que está